En la profecía del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 se predice un gran despertar religioso bajo la proclamación de la pronta venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por el cielo y tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la advertencia y su promulgación a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje arroja luz acerca del tiempo en que debe de ocurrir ese movimiento, el cual anuncia el inicio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todas las épocas, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces sería verdad que la hora de su juicio había llegado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Las profecías presentan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio. Esto es cierto particularmente en el libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, Daniel debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de esas profecías, no podría ser proclamado antes que llegásemos a ese tiempo. Pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El apóstol Pablo advirtió a la Iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Dijo: ese día no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. El hombre de pecado, que también es llamado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este período terminó en 1798, por lo tanto, la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Solo después de esta fecha se debía proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo. A semejanza de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió al mismo tiempo en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que, al escudriñar la palabra inspirada, hallaron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En 1821, 3 años después que Miller expusiera las profecías que fijaban el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la pronta venida del Señor. Wolf, de origen judío, pues su padre era rabino, había nacido en Alemania. Desde muy joven se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de una mente activa, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa para recordar las esperanzas del Mesías venidero y la restauración de Israel. Un día, cuando Joseph oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Entonces le contestaron: un israelita del talento excepcional, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío lo sentenció a muerte. El muchacho preguntó: entonces, ¿por qué Jerusalén está destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Su padre le contestó: es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente el niño se le ocurrió que quizás Jesús había sido profeta y los judíos lo mataron siendo inocente. Un día, cuando tenía apenas 7 años, alardeaba ante un anciano cristiano, vecino suyo, del futuro triunfo de Israel en ocasión de la venida del Mesías. Entonces el anciano le dijo con bondad: querido muchacho, te voy a decir quién fue el Mesías verdadero. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también mataron a los antiguos profetas. Ve a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se fue a casa y leyó el pasaje bíblico, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a referirse al asunto. El conocimiento que buscaba le era negado premeditadamente en su hogar judío, pero cuando tuvo 11 años dejó la casa de su padre y salió al mundo para ganarse por sí mismo una educación y para escoger su religión y su profesión. Se hospedó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como un apóstata,
y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Debido a la influencia de un instructor católico, fue inducido a aceptar la fe católico-romana y se propuso ser misionero para su propio pueblo. Pocos años después prosiguió sus estudios en el Colegio de la Propaganda, en Roma. Allí, su hábito de pensador independiente y de hablar con franqueza le valió ser tildado de hereje. Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia e insistía en la necesidad de una reforma. Después de un tiempo fue trasladado de Roma. Bajo la vigilancia de la Iglesia fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Entonces se dirigió a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, en 1821 dio principio a su misión. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo, Wolf vio que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret como el prometido, también les hablaba de su segunda venida como Rey y Libertador. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en pocos años de diferencia del señalado por Miller. A los que se basaban en el versículo del día y la hora nadie sabe para afirmar que nadie puede saber nada respecto a lo cercano del advenimiento, Wolf les refutaba. ¿Dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que conociéramos al menos la proximidad de su venida? ¿No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer Daniel el profeta, sino también a entenderlo? Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo, y que el conocimiento respecto a ese tiempo sería aumentado. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no se sabría, sino que nadie sabría ni el día ni la hora exactos. Durante los 24 años que van de 1821 a 1845, Wolf viajó intensamente. En África visitó Egipto y Abisinia. En Asia, Palestina, Siria, Persia, Bokhara y la India. Visitó también Estados Unidos de Norteamérica, y de paso por ese país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después predicó en Filadelfia y Baltimore, y finalmente se dirigió a Washington. Allí usó el salón del Congreso para una conferencia que dio un sábado y que fue honrada con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia y del clero de dicha ciudad. El mismo honor le fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania. El Dr. Wolf visitó los países más crueles sin contar con la protección de ningún gobierno europeo. Sufrió muchas privaciones y estuvo rodeado de incontables peligros. Fue apaleado y reducido al hambre, vendido como esclavo y condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por ladrones y algunas veces estuvo a punto de morir de sed. Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas, la oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Doquiera fuese, llevaba siempre consigo la Biblia en hebreo e inglés. Al hablar de sus últimos viajes decía: «Solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostenía». Así preservó en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindús y entre otros muchos pueblos y razas, y anunciaba por todas partes la proximidad del reino del Mesías. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.